Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otro momento donde seguramente no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran totalmente distintas y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Bueno, bienvenidos a Radio Tituta en su tercera temporada, esta temporada que explora este centro maravilloso de Bogotá, este centro queer, este espacio también que fue rodeado por diferentes eventos, lugares, y pues realmente fue el espacio que dio los primeros lugares y reinados que podemos ir avanzando, mirando. Esta temporada vamos a indagar un poco también con diferentes personajes que abrieron estos espacios, abrieron estas puertas, y pues bueno, qué bonito que ustedes nos estén acompañando en este recorrido. Hoy pues vamos a iniciar este capítulo con ya sabemos quién, nuestra presentadora que está acompañándonos en esta temporada, esta gran leyenda del transformismo, del drag, una persona que ha abierto espacios a través de su representación mediática, a través de su arte, a través de la cultura, y que hoy está aquí corroborando sentada todas estas historias. Con ustedes, Madeline Crawford. Gracias, que pueden aplaudir. Ya saben que estamos aquí acompañadas de, pues bueno, nuestras amistades, amigues, compañeras, hermanas, madres, Barrio Rojo, la Reina del Sancocho, Santa, bueno, ahí están todos y estamos sentadas en el Teatro del Embuste, así que también un aplauso para el Teatro del Embuste, que nos recibe en su casa. Madre, ¿cómo estás? Bien, mi vida hermosa, pues estoy bien acá, pues me cuento que pues ha sido pues muy rica esta tercera temporada porque pues se ve más cultura todavía, ¿no? Y se ve más historia y me encanta esto porque pues es como volver a sacar a flote todas las historias que de pronto muchos olvidan y que también esta generación deben de conocer, ¿no? Entonces me parece como ser importante esto y también como los invitados que hemos tenido o vamos a tener también más adelante, como hoy que tenemos una invitadísima muy pero muy ¿La presentas tú o lo presento yo? No, tú, a ver, bueno, pero yo quiero hablar así como piquete, claro, como claro. la onda, ¿no? Y la onda es que es una historia muy sagrada, una historia que ha traído, como muchas historias también, es una historia que también es de mucho apoyo, de mucha cultura, de mucha vivencia. Nos ha visibilizado a todas, afuera, adentro, de día, en la noche también, entonces yo pienso que Mojito debe presentarla. Ay, bueno, con nosotros hoy está también una persona que ha abierto espacios y le ha abierto espacios a muchas personas queer, a muchas personas trans, a muchas personas que también quieren pertenecer a esos mundos del espectáculo, regios, esos mundos de la televisión, unos mundos increíbles que ya nos contará cómo fue todo ese proceso, pero quiero que le den un gran aplauso a Caperuza el día de hoy. Caperuza, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias. Qué rica invitación, de verdad que las admiro. Luego lo logramos. Sí. En la edad está la ciencia y en los años la experiencia. Eso es de Hope. Y a medida el tipo va cayendo en cuenta que es así. Ay, pues nosotros estamos La edad muy es tan felices. indispensable saberla llevar y saber envejecer. Estoy escribiendo un libro maravilloso que se llama El arte de llegar a la vejez, porque no todas llegamos. Eso sí es un privilegio, la verdad. Y una linda reflexión que también estaría interesante adentrarnos el día de hoy. Ya Caperuza había estado algunas veces sentada en este espacio. Esta vez queremos conocer un poco más de esa Caperuza y de esta Caperuza que abrió los espacios para estas personas dentro de los reinados y ese centro que se convirtió en algún momento también en un espacio pues de representación. Por eso yo quisiera preguntarte y comenzar a arrancarnos aquí de una vez A lo que vinimos. vamos. Así que quería preguntarte, Cape, en tus inicios, ¿en qué momento encuentras, te chocas, abres como la mirada
hacia la noche, hacia las discos, hacia reunirse con amigos y treparse, vestirse? ¿Cómo era todo ese momento? ¿Cuáles lugares? Todo. Una magia, ¿no? Cuando uno es adolescente sueña con esa magia. Y el mundo entero no sería igual si no tuviéramos las locas. Ni si hiciéramos nosotras, no sería igual. Porque nosotros somos las que ponemos el arte desde el principio, desde la creación del mundo. Somos las que hemos, el mundo que sería padres de familia formales, mamá, abuelita, niños. Nosotras hacemos la revolución del mundo. Y nosotras somos las que hemos, y nosotras tenemos que volvernos necesarias. Nosotras somos necesarias en el mundo. Es una cosa que hay que enseñarle a la gente, que uno desarma, yo desarmo una sociedad con trabajo y con buen humor. Porque no somos necesarias. Cuando yo era muy chiquita, esto era tan Bogotá, era Atenas sudamericana, ¿no? Era la etiqueta y el glamour. Entonces, eran contadas las trans de Bogotá. Una de Bucaramanga, dos de Bucaramanga, una de Barranquilla, otra de Talía, que era de Tolima, que ha sido la Rocío Jurado más impecable que tuvo Colombia, y el que abrió campo. Ya tenía después una consola de música, fue una casa de ella, pero no eran casas, eran mansiones. Todas vivían como todas delitos. Entonces, para que no nos llevara la policía, tocaba hacer la fiesta de puerta cerrada en casas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, yo me encantaría. Talía vivía en la Quinta con 71, en pleno Rosales, en una mansión divina. Y ella hacía, ya doblaba y cantaba en francés de Edith Piaf, cantaba en francés mucho. Y era gran artista para la época. Ya cantaba en Nueva York, y Colombia éramos tan primarios, era tan rico porque había una complicidad de amigas. Ellas eran mayores que yo, lógico, lo que era Talía, la Sisi, la Sandra de América, la Pacha, eran mucho más grandes que nosotras, ¿no? Pero era un círculo cerrado. Muy cerrado. Era una cosa que para entrar a esa rosca era muy difícil. ¿Por qué? Porque eran muy elitistas y ellas no dejaban entrar a muchas por lo mismo, ¿no? Entonces una tenía que ser más millonaria que la otra. Porque si no tenían amigas, pues no iban a hacer la otra fiesta, siempre en la misma casa, imposible. Entonces las fiestas de Italia eran divinas, entonces la Pacha decía, la mía va a ser más divina. Entonces ponían mariachi a cantar como la mexicana, esa Amelia no sé qué, y se montaba con los vestidos de hula hula que metía debajo para los cancanes y de mangueras, y cantaba, y era cegatona, no era encantadora. Tuvimos a las fotos de ella que las recuperé. Y la Italia también, Italia era un espectáculo. Entonces decía la Pacha, si ya hice una fiesta, yo la hago más divina, entonces la hacía con mariachis y orquesta. Entonces la otra hacía más divina. Entonces cada vez era más rico, porque en esa competencia de ellas era muy divertido. Siendo amigas, era la rivalidad de ellas. Esto era como los 70s. Antes de los 70. Antes de los 70. 67, 68. Historias muy importantes, pero de ayer me gustaría. Había una que era la más bella, ¿no? Hay dos que no tienen comparación en Colombia, acaba de morir una, que se llama la más bella, que la que trajo el concurso que participó en Nueva York por transformista entre 60 y todo, el trofeo fue William Gloria. Era demasiado bella. ¿Y cómo era su barranquillera? No, ella ganó, ella no creo, se me sacaban muelas de atrás para chuparle la cara, para que aparecía Sofía Loren. Era una maquilladora y pintora maravillosa, Milagros se llamaba de mujer. Ella era Marieta Peñalosa, que eran barranquilleras. Después vino la Georgie, que era mamá de la Barraza, que de poquito murió en Europa, que también era una pintora maravillosa, que si Alfredo Barraza no hubiera pasado por la casa de la Georgie, jamás hubiera sido Lupe de la Vega. Lupe de la Vega, claro que sí, importante. Porque ella fue la que le enseñó ella tenía el arte, pero la que le dio los toques de... Yo no siempre necesito el empujón,
las madres, ¿no? ¿En qué momento, Cafe, también tú te cruzas con tu madre, ¿no? Es con tu madre. Pues yo pienso que de pronto de todo lo que cuentas hubo más acá ya. Mucho más de los acá. bares. Que ya estaba muy cuarentona cuando saliste tú, yo creo. Pero digamos, allí tú tienes tu madre quien te guía, que es. Mi madre acá murió en París hace muy poquito, que era que está en el libro mío, Ajá. María Raquel Olarte y María Espronceda. Era un icono en Colombia, hacía unas fiestas. Porque era demasiado, era santanderiana, así de una clase, hablaba francés, era profesora de francés en el gimnasio moderno y de inglés, pero su profesión era abogado. Ok. Y todo lo que hagan ahorita los derechos y todo, claro, nosotros lo vivimos sin derechos, porque uno nace con los derechos. Claro. Entonces que ahorita por la ley ayuda y apoya mucho. Pero ella se casó con un hombre, engañó a un español por cartas en el 50, falsificó para papeles y se casó por la Iglesia Católica. Hizo la gran fiesta y ya se voló y al final la cogieron presa y eso en Netflix lo verán algún día. Y así será. Y si no lo pueden leer en el libro de Caperuza, no se Pero nos leyó va. esa parte Claro, yo encantadora, lo leí. cuando no sea el matrimonio por las páginas sociales. Un día tenemos hasta que hacer lectura de páginas porque de pronto uno empieza a leer el libro de Caperuza y de pronto todo se comienza a convertir en erótico. No, yo no puedo contarlo también. Sí. Y ella sí ya nos abrió campo, porque ella era el 50, el 60. Mi reina hermosa, y digamos, después de todas estas fiestas en las mansiones y todo, pues digámoslo, o lo pregunto yo así porque también pues vivieron la época de los bares en la capital. ¿En qué parte empezaron a salir los bares? En el que- centro. En el centro. que El más sofisticado era el Arlequín, ¿Dónde en la quedaba la Valentina con quinta. Mira aquí cerquita. No, era con piano, de cola. Y eran salas como estas, no eran barras, eran salas. Y unas salas. Y todavía se ponían un disco de Lucho Bermúdez y uno bailaba ahí. Y de la misma... No, y la cosa para que dejaran entrar a uno, Exacto. no. No, eso era un prodigio que dejaran entrar a uno. Pero era... La dueña le decían la bicicleta. ¿Por qué? Además, todos se ponían en esa época. La bicicleta era famosa. Pero ahí van más sofisticadas, ahí van todos los grandes políticos, farándula, toreros. No, eso era una delicia. Entonces, cuando la temporada de todos, no, para entrar, qué rollo para entrar. Que tenía que uno no ser amigo de la bicicleta. Y era un bar, pero era un bar de ambiente. Ya me vale. Cerrado, a puerta A puerta cerrada cerrada, de ambiente. con ojo mágico, para que vieran. Ya el ojo también no deja entrar. Como sticky. Y entonces entrara, no puedes entrar. Tú tenías que ser amiga de otra amiga y así. Porque así era grandecito, no era tan pequeño. Era muy sofisticado, era muy rico. Uy, la gente que iba, los Y hombres, se podría- las mujeres reinas de belleza. No, era otro cuento. Y se podría decir que este bar era como ya el renacimiento de todas las rumbas, pues gays. Eso era como en el 60 y pico, Sí, el Arlequín. sí, pero Y había otro debajo de Atadeo que llamaba el Zodiaco, que era el Pompilio. Era un poquito más popular, pero siempre era chévere. Y después hicieron uno que era muy bueno, que era por la 13/24, que llamaba La Escalera. Ok. Ahora conocí a Farinito Oh. en La Escalera. Y entonces la gente bohemia, la gente de arte, éramos travestis, sí, pero no todos los días. Entonces esto era de verdad la magia de la noche. ¿Cómo fue, digamos, creciendo esa movida de los bares hasta llegar a los reinados y a los concursos de belleza? Claro, yo viajo a Europa mucho, después de conocer estos barcitos chiquitos que yo era muy pollita. Yo viajé a Europa a los 18, hace 50 años vivía en Europa. Y a estudiar ballet clásico fue lo que yo estudié. Y duré 7 años allá y abrí un mundo. Ese mundo que nunca había visto. Pero a mí no me descrestó Europa porque Bogotá era la tenía suramericana. Pues sí, bonito, pero no, a mí no me descrestó.
pero yo aprendí allá muchas cosas, y viajé por el mundo, una compañía muy grande, 70 bailarines y de niñas, entonces llegábamos a cualquier país y nos abrían las puertas de mejores discotecas, y aprendí a ver. Entonces, pero cuando yo regreso, no me dan trabajo en ningún lado. Yo era demasiado femenina, y entonces yo dije, para me meter peluquera, que es la única opción. Y llamaba, yo voy al periódico y ya me daban el trabajo por teléfono. Y me veían, no. Y había un señor que se llamaba Jean-Jacques, francés, que era en la 15 con 82. Demasiado sofisticado, una peluquería de las primeras sofisticadísimas que había. Y entonces yo fui. Yo vengo de Europa, de esta peluquería que traje. Ay, claro, amigo mío, no sé qué. Yo digo, sí. Y me dijo, mire, usted no debe ser venido nunca. ¿Por qué? Usted es demasiado femenino para mis clientes. Y me dijo, y yo buscaba en el centro, yo buscaba en todo lado y nada. Y yo sufría mucho, porque yo quería trabajar, bueno, aquí del arte, yo quería bailar folclore, que yo no estaba bailando folclore, pero yo bailé folclore, y hablé con Sonia, que era el único ballet de folclore, me pagaba el mínimo. Y yo fui medio día a clase y dije, yo no me aguanto esto. Y no, yo me salí. Y entonces empecé a trabajar en una peluquería de cine hasta que abrieron el concurso de Miss Colombia. Ya lo leíste tú. Abrieron el concurso de Miss Colombia. Y aquí eran contadas Miss Colombia en el año. Una coronaba la tacha, coronaba la pinilla coronaba a la otra. Y eran las mismas. O sea, la que no quedaba el año anterior quedaba el otro año, entonces ahora hacía la fiesta más divina que la otra. Y María Raquel, que era como decir mi mamá, dijo, ay, no te metas a eso. Lo que le digo, no voy a meter, lo que cueste. Yo dije, Dios mío, yo me meto. Y entonces que canción era Caperuza, todavía era Jaime. Entonces me dicen, no, que va a meterse el chino que llegó a Europa, no, tal, que se va a quemar. Entonces dije, que me queme. Porque era un escalón para darme a conocer entre el medio de nosotras. Ok. Y yo me metí ahí y me participé. Entonces me decían que la reina era Caldas, porque era millonaria, tenía Mercedes-Benz, que era la hija del alcalde, que no sé qué, y efectivamente todo era cierto. Son mis amigas de esa época, hace 50 años que la iba. Era muy bella también. Entonces un día dice que venga, a mí me importa un culo, que venga de Manizales, que venga de Mercedes, que venga lo que quiera, pero yo acabo de llegar de Europa. Como y eso no me lo quita nadie. Y más para el momento. Y también. entonces me puede ser muy bella, pero yo tengo lo mío. Bueno, también ha sido como unos retos, ¿no? Sí, los retos. Uno se pone los retos, y afortunadamente el jurado fue maravilloso para Mariana Priscilla Walton. Eso la alcanzaste a conocer en la Priscilla Walton. Y Emilio González, que acaba de llegar de Londres, y una loca que vivía en Miami, que solo estaba en Colombia. Y yo pasé, y me dice Emilio González, mira, yo no he visto ni en París tan sofisticadas como tú. Tú eres la reina. Pero yo muy antes que se formó en mierda. Cosas se hacían en una fiesta en una casa que quedaba de la Omaire en la 41 con Caracas, que la tumbaron. Una mansión divina. Y era pues gratis, invitaban a las mismas locas. Y las peluqueras invitaban a las mejores clientas. Y las hacen todas. Luego uno tiene que verse necesaria. Porque ¿qué pasaba? Una hacía peluquería, que era Talía, que era Rafael Ramos, que fue la que me coronó, era de las mejores peluqueras de Colombia. La Omaire era sastre, pero de alto mundo, decía ella, de verdad de alto mundo. La otra, la Perla, hacía las cortinas más divinas, era necesaria para la sociedad de Bogotá. No había ninguna. La otra hacía floreros, la otra era Chet. Entonces, como era tan pequeña, éramos necesarias. Ok, está muy bien. Y hasta el día de hoy, si nos ponemos en el plan, somos necesarias. Si nosotras no pueden girar el mundo como giran. Si nosotras no pueden hacer las grandes pasarelas. Si nosotras no pueden hacer los grandes banquetes en el Metropolitan de Nueva York,
el que maneja eso es una colombiana amiga mía, Raúl Ávila. Entonces, el mundo entero estamos regadas, todas necesitan de uno. Nosotras somos necesarias, así seamos cocineras, así nos vendamos el corrientazo delicioso, tenemos que ir allá, somos necesarias. Eso se ha perdido, de infundir que nosotras somos más que necesarias que un macho, que un señor, que una ama de casa, que una mujer muy brillante. Ya estamos en el ministerio, ya abrimos con ministro gay, abierto. Eso es mucho avance. Y yo creo que ahí vamos como igual, y recogiendo también todo es como dentro de lo que dices que me parece súper importante, como reconocer que somos necesarias, digamos, dentro de una sociedad por lo que hacemos, por los dones y los talentos que tenemos. Y a través de la historia se ha visto y se ha sabido que es así. Instructoras de belleza somos nosotras, instructoras de glamour somos nosotras. Porque cuando había una viejucha que aquí se llamaba, no me acuerdo, no se me da el nombre, y era la única. No, vieja desastrosa, la etiqueta de glamour. Cuando yo la conocí, no, qué horror. Después vino Elena Pinzón de Urrea, que ya sí sabía mucho, y había sido modelo y había estado con John Destrez trabajando como maquilladora, y ella entrenaba a la Reina de Cartagena. Ella sí era muy buena. Pero después vinieron muchas más, chinos que entrenaban también. Claro, fue igual. Es que yo creo que todo va creciendo. Va creciendo y se va quitando esa monopolización que existe. Por eso me gustaba mucho ese lugar desde donde tú lo vives, porque tú empiezas a ver esos primeros puntos que van creciendo hasta que van gestándose cada vez más reinados, cada vez más personas quieren estar, más concursos, más folclores. Entonces, de pronto, ahí me gustaría que nos concentráramos hasta llegar a porque aquí estamos como todavía sobre los 70, ¿cierto? Sí. Y si nos adelantamos allí un poquito, ¿cómo fue construyéndose entonces ese centro que ya en los 80 va cogiendo más ese espacio de tener más bares, más espacio? Eran maravillosos los bares. Era un problema porque llegaba la policía y se llevaba a todo el mundo. Ponían el camión en la puerta y subían a las locas derecho al camión. En todos los bares. Entonces tenía que ser muy reservado, pero muy reservado, porque las batidas eran espantosas. El maltrato era muy duro. Entonces no evitaba esas cosas porque a uno le daba miedo, marica. Que lo llevaron a amanecer a la policía. Entonces, y eso era aquí en el centro. Se abrió el escaramucho, pero abrió la Jaime Piña, que era Sandra de América. Muy bella ella. Bastante andriana también. Y después, cuando yo llegué, abrió el bar más lindo que ha tenido Bogotá para la época, ¿no? Lógico. Estoy hablando de 70, yo llegué en el 74. En el mismo año abrimos un bar con Jaime Pinilla que se llama El Socavón de la 100. Okay. Después se llamó Estudio 100. Disco Fuego. Entonces, imagínate que eso era casi fuera del perímetro urbano, prácticamente. La gente decía, ustedes van a quebrar. Y su merced alcanzó a llegar a Disco Fuego. A Disco Fuego, sí, estaba en su onda como amanecer. Ya, se le tocó los 80, ¿no? Me tocó, no, los 90 como la época de la ley Zanahoria de Mocos. Entonces tú sabes que la rumba era hasta cierta hora y de ahí para allá seguimos en la rumba ya. Entonces, en la 100 con 15, la embajada china había donado una obra japonesa divina, entonces el rompoy. Y el paradito quedaba el bar y dijeron, ustedes se van a quebrar, porque no habían buses. Y los buses llegaban hasta la 68 nomás, para bajar para las playas y todos esos barrios. No había transporte. Y dijimos, a riesgo. Y el día nos quebramos, nos vamos para Europa, porque también acaba de llegar de Europa. Nos quebramos y vamos para Europa. Desaparecemos. ¡No! Eso fue. Entonces yo me acuerdo tanto que dijeron, tienen que hacer algo. La música la trajimos de Nueva York para esa época, calculo.
¿Qué música era? No, que están bien, quieren un está- cafecito, agua, Un cafecito. un cafecito. un cafecito. Bien calientito. ¿La cortó? Nata. Sí, No, sigue, aquí sigue, seguimos. sigue. Todo esto es un recorrido. Nata, Estamos un escuchándote cafecito. atentamente. De pronto, un cafecito. La música americana, entonces está Aretha Franklin en su momento, están todas las grandes negras, la Diana Ross. Diana Ross, claro. No, estaban todas, entonces se llama la música y yo, entonces yo Era el dije, paralelo del Estudio 54 en Nueva York. yo disfruté el Estudio 54. Sí. Yo doy gracias a Dios porque el universo ha sido muy grande. Yo nunca pensé, yo venía de Europa, yo estaba en Europa y venía de Europa y ya había ido a Nueva York, pero fue en gira con el trabajo de la escuela de ballet y fuimos en gira, nomás como 8 días una presentación. Y yo me traje con el Estudio 54. Cuando llegué a Colombia, Thalía tenía su mejor amigo que era como hermana. Y entonces yo dije, ay, voy para Nueva York. No, llegó Halloween. Y entonces aquí no se celebraba el Halloween como en Nueva York. Como era. Aquí no, que Halloween pasaba sin pena ni gloria. Y entonces Thalía hizo, una comparsa. Y entonces yo dije, yo les ayudé a hacer todos los vestidos, llevamos la barra, todos ayudando. La comparsa era divina. La comparsa que hicimos nosotros era Colombia, brisa y mar. No, divina. Entonces la Thalía dijo, y usted no va a ir a Nueva York contra el me da harta. Dijo, es en el Estudio 54 la fiesta. Porque había una colombiana que era como hermana de ella que trabajaba en el Estudio 54. Entonces dijo, vámonos para allá, Caperuza, a Nueva York, a Halloween. No. Esto fue otra liga. Yo creí que la había vivido todo porque yo había estado en el Sigón, en la Bandouche, en el Sigón en Roma, en el Bandouche en París, en los mejores de Europa. Pero llegar a estos 54 en otras ligas. Claro, allá es donde estaban tocando. No. La mismísima. Allá era lo mero, como dicen los mexicanos. Claro. No, esto era como caído del cielo de verdad. Yo era un jovencito, tenía 20 y pico de años, yo acá era de Europa. Y todas me querían tanto. Entonces, vámonos, Pau, que entonces le dijo la Thalía a la Randall, mira, mija, voy con mi otra sobrina chiquita porque era hija de María Raquel y tenemos que entrar. Claro que las bolitas estaban a reventar. Obvio. Y cuando nosotros íbamos por Colombia, nosotros pensábamos, yo era bailarín y ensayamos y la coreografía fue divina. Pero cuando yo vi Italia, dije yo, nos gana Italia. No que nos va a ganar Italia, quedamos de segundas. La gente se enloqueció con nosotros. Se enloqueció por Italia, era unos pierrots, unas cosas maravillosas. No, eso se hacía de rocha de arte. Brasil, cuando salió Brasil, no, eso era hombres, mujeres, todas. Entonces no, las comparsas eran entre hombres y mujeres trans, con no sabía si eran trans, mujeres o qué, es una belleza. Eso lo vivías ahí en el Estudio 54. Wow. Eso era el Estudio 54. Aquí no había nada, no existía. Entonces cuando yo me ponía el baile, yo a la pilla, pongamos fiesta del Halloween. Entonces me dijo, ay, ¿será que nos quebramos? Y dije, no nos quebramos. Y entonces yo me acuerdo tanto que me montaba el bar, yo me disfracé con esta Playboy para servir a las mesas. Y el otro meseros así, y yo atendía el Playboy. Y entonces ese día fue tan terrible el éxito, tan terrible, la gente pudo entrar. Eso eran las modelos, eran las jet set de Bogotá. Ese día salió la vea, ¿cierto? Esa noche salía que la salió vea. en portada. Claro, con la bandejita, la carita, me acuerdo. La verán en pantalla. Y yo dije, para atraer público. Entonces yo todos los viernes, yo me ponía viernes, sábado, vestía con ella, y la gente me decía, ay, yo hice una apuesta, por favor, no vaya a decir que usted es hombre, que no va a aprender. Sí, señor, hombre, porque hice una apuesta que usted era mujer. No, y entonces, pues vendíamos como locas. Vendíamos y nos iba dinámica. Pero la piña era muy dispersa, muy folclórica y no sabía amarrar la plata. Yo tampoco.
Yo tampoco compramos yo el carro, el apartamento divino, inauguré mi primer edificio que vivía en el mejor de Bogotá, me fui a vivir allá, bueno, como somos nosotras, con eso Sara Bernal. La plata entró por la puerta y salió por la ventana. Ay, pero se disfrutó toda la recorrida. Entonces, ese era el mejor bar. Era el mejor bar que había. Y para nosotros, la época, a la medida de nosotras, entonces, no eran sino las que tenían carro. Claro. Y las que lograban coger la flota aquí a Pachía y se bajaban en la autopista, eso cae para que hasta las 5 de la mañana o 4 que volvía a pasar la flota. Se volvía muy selecto. Era muy selecto y entonces yo... Apellidos de Bogotá. Han cambiado los Sí, no, ya vamos más por más Ya tan temprano, ya vamos a linda, las cada una se vestía más lindo que la otra, cada fiesta era más bonita que la otra, entonces yo organizé el Miss Colombia, y después organizamos, yo no dar patenta, ¿Y sí, qué concursos? ¿Y cuáles concursos organizaban? yo organicé La Maja, La de Maja. acá de Europa, mujer. Que yo me Muy no. a propósito. Y llegó la Itala María Lebranche, que era una belleza, y estaba la modelo del año era Jenny Mansur, con Oscar Golden, el cantante, y se lo hicimos en una casa. Y entonces Oscar Golden me dijo que en las que me metían, ay, por favor, Jenny Mansur, tan bella. Y entonces cuando llegó la Itala María dijo, no, eso es fuera de concurso. Itala María de Cali. Hace poquito se murió. Las más bellas que ha tenido Colombia es Itala María y Milagros, la William Viloche. Y la Marita Peñalosa. Han tenido muy bellas, porque estas eran de verdad re bellas. Ay, la Tala María bailaba mambo. Talia cantaba divino. No. Eran unas. Y la María Raquel era imponente su belleza. De ahí, en ese momento con Ítala y con todos estos concursos, hay como unas historias bien vanes oíres, donde empieza un poco también a mezclarse ese mundo de los reinados de reales, en el sentido de Miss Universo, Miss Colombia, no sé, con los vestidos, los diseñadores y los concursos que empezaban también ustedes a crear, ¿no? Donde empezaban también a utilizar los vestidos de las reinas. De las reinas, no, pero estaba, claro. Ajá, ¿cómo era eso? Después de la Aquí no había un señor que era gay, enclosetado y tenía mujeres, se llamaba Agustín Sánchez. Y la boutique Agustín Sánchez era puerta cerrada y ahí decía ver a las reinas. Estaba María Halbún, que siempre ha existido, Jonas de Chop, que murieron ambos también, y esos eran los diseñadores de alta costura para las reinas de Cartagena. Que la niña se iba a Barranquilla y el viejo Agustín Sánchez hacia aquí, hasta que apareció Alfredo. Okay. Que fue el que dio el empujón, que la primera reina que Alfredo arregló, que vistió, perdón, se la di yo. Okay. Se la di yo porque era una niña muy linda, que ella no quería ser reina, pero hasta una breve Valencia dijo, ella era una Ornella Muti, de lo bella que es, pero no tiene interés de ser reina, la niñita, de Norte de Santander, y yo se la di a Alfredo Barraza. Sandra Canal Lindarte. Haga de cuenta una Ornella Muti. Las actrices italianas de Crónica de una muerte anunciada. De muchas series. De Cartagena. Y la Gloria Valencia decía la niña dorada del concurso. Porque el pelo con unos mechones ligeros, así como color panela y cosas. Y era dorada. Divina era la mujer. Ojos amarillos. Ella no quiso ser Miss Colombia. No interesó. Iba con ella con Ana Milena Parra. Y Ana Milena Parra me quedó en Miss Colombia. Oh, bueno. ¿Hay qué más hay por esa época hasta llegar? Sí, hablando de Barraza, él también tuvo que ver con el transformismo, ¿cierto? Claro, Lupera, vea. Y yo la coroné allá en Miss Colombia. Era más, yo me llevan como año y medio, 2 años, no sé, un poquito mayor. Era barranquillera y yo la coroné en Miss Colombia a ella. Yo quiero hacer una pregunta
allí en ese momento, y es ¿por qué se les ocurrió hacer reinados? Porque como ya íbamos a Cartagena y veíamos el furor de las reinas en Cartagena, porque Colombia era un país reinólogo, no futbolero, como es ahora. La familia se encerraba hoy por radio la transmisión de la Miss Colombia. Después cuando entró a televisión, cuando era en blanco y negro, que es el eslogan de Valencia Castaño, decía, lástima que la televisión de Colombia no sea color, para poder apreciar el bello colorido de nuestras candidatas. Y arrancada siempre así, porque era a blanco y negro. Y la familia se encerraba, y las vecinas y hacían porras, como decía el fuego, no Atlántico, no, y como no era esta cosa digital, era lo que era en fotos. Claro. Entonces, y todos los medios de comunicación se trasladaban a Cartagena. Cartagena, entonces ya, nosotras no tenemos que hacer Miss Colombia, nosotras. Entonces yo ya venía, cuando yo ya fui Miss Colombia, antes de mí había sido la Pinilla, la Pacha y la Ramos. La Ramos me coronó a mí, yo coroné a la Barraza coronó a un chino que era lindísimo, de Cali. Y detrás de bambalinas, el evento, el dueño del evento, cómo se prestaban o cómo se hacía como la temática o la logística para que se realizara, la gente llegara. En las épocas que hablamos de lo muy prohibido, del camión, de la patrulla, entonces, bueno, para que asistieran como al reinado en estas épocas prohibidas. Se hacían, cuando yo quedé en Miss Colombia, y antes de mí quedan siempre en casas, en la casa de Omaira, que era un palacete de escalera caracol, y bajamos todo, yo quedé en esa casa. Cuando yo ya fui a entregar, yo lo volví comercial. Y pusimos como a 20 pesos, a 10 pesos, ya no me acuerdo cuánto, pero agotados. Y alquilamos un hotel que quedaba en la 189 con séptima. Bogotá era pavimentado hasta la 122. Ya para allá era calle de Herradura. Allá no iba a llegar la policía. Entonces allá quedó la Barraza Miss Colombia. Y nos fue divinamente. Hicimos muy buena plata. O sea, se va muy clandestino, sí, pero entonces iban las clientas, iban políticos, porque era un show, Claro, que no se lo imaginaban cómo era en Colombia. Y fuera de eso, cuando hice la maja, que eso fue tan bello también, todas vestidas de españolas, a las mascolas y todo, no, eso era una delicia. Bueno, ahorita ya para irnos cerrando y avanzando en estas épocas tan maravillosas, a mí me gustaría que nos contaras, después ya llegan estos 80, después del 81 cambia en la Constitución, despenalizan el ser homosexual, o sea, que cambia un poco las cosas. Y me gustaría saber eso, cómo cambia y cómo hace crecer un poquito la escena, porque en los 80 ya empieza a coger más cuerpo estos lugares para ser reinados, ahí empiezan a haber más bares, o cómo es. Claro, no lo sé. Antes del 80 ya empieza una evolución de bares como de garaje, pero divertidos y bonitos. Y ya abre Plinio Carvajal, el Piscis, que primero abrió la Gambitana, que era maravilloso. Y después abrió el Piscis, que lo unió con la Gambitana, que era calle Carrera. Entonces ya Plinio nos dio ese empujón tan grande de lugar de esparcimiento para shows, para la rumba, para el coqueteo, para todo, y se llenaba muchísimo. Era río, porque antes eran muy pequeños, y como siempre, lo grande, las empresas grandes matan las chiquitas. Entonces los barcitos se quedan tan pequeñitos. Cuentan de Plinio que iba a Nueva York y traía como el referente para montar el Piscis, algo así, que era muy neoyorquina el bar. No, él tenía mucha idea y mucha gas para los negocios, pero no iba a Nueva York. A él se asesoró de las grandes locas que ya habían ido. Yo no, pero sí eran más viejonas que yo. Entonces eso fue un éxito total. Y entonces la escalera ya se cerró, que era el más play, y ya quedaron muy poquitos bares pequeños, porque
Piscis sí llevaba todo. ¿Y Mado alcanzó a conocer Piscis? Sí, yo llegué en el 85, pero era chico todavía, entonces trabajé de mesero, digamos. ¿En Piscis? Sí, era de 3 pisos, tenía como balcones a los lados. Me acuerdo que la música era de David Bowie, Diana Ross, Donna Summer, Madonna hasta ahora medio, se escuchaba Cyndi Lauper también, pero empiezan esos artistas Queen, pues esa onda muy bacana. Yo sí veía como un toque muy neoyorquino, como en lo que se fluía ahí. Me acuerdo que las primeras eran como Vanessa Braga, que era como una consentida de él, y Cleo y La Chachi, Cleo, y- que era maravillosa. Exacto, había varias en esa época muy luminosas. Como en ese momento, sí, cómo se gestan Ya esas empezaron a generaciones. llegar las generaciones. ¿Cómo viste tú ese nacimiento de esas nuevas Fue generaciones? muy bonito porque nosotros ayudamos a patrocinar a las pollas que ya venían, ya éramos cuarentonas, treintonas, cuarentonas casi. Entonces ya empoderábamos a las chiquitas con la barraza y todo. Ay, esta está bonita porque qué. Y ya vino después Cronos, que fue maravilloso, donde se empezaron a hacer de verdad, reinados de verdad. Que vino a ser después Adonis. Eso. Cronos es Adonis. Adonis, pero antes se llamó Cronos como hablar de zona franca y De las tasas. Ah, ok. Exacto. Y ya vino Cronos, que era la Mantilla, Fernando Mantilla y la... Fernando Mantilla y Jessica, Rodrigo Banquiste, ¿era Jessica Well? Algo así. Y es Que era, como- o sea, con mucho emprendimiento, y el reinado era de verdad majestuoso. Y venían, ya eran 30 participantes transformistas, Wow, ya eran grandes. ya era grande, con ensayos, con la parada de las naciones, vestidos de baño. No, eso no. Ya empezó a abrirse una cosa muy de verdad. Ahí se abre. Y ahí llegas tú, Darlene, Sí, yo llegué un poco 85. más irreverente, porque pues como dice Caperuza, el perfume era perfecto, era muy elegante, era pues arriba voz, algo que se podía decir si se trataba de una obra de flamenco, al igual de un reinado, al igual de un toque de playback, digamos, pues sí, era algo como muy perfecto. Yo Es- ya desvinculé la situación porque lo mío fue como muy entrada. Ya Y eso justo era lo otro que Contraste. quería preguntar. En ese momento también existía también como esa cultura de hacer el lip sync, la fonomímica, Claro, hacer el ya show. empezaron a Siempre hacer, sí, creo yo. ya Siempre. empezaron a hacer como muchas. Porque antes no era sino Talía. Y después era Talía. Mantilla. Talía de que hacía fonomímica. Ella, Olga Guillot. Olga Guillot. Y Edith Piaf. Wow. Y ella, además, ella era amiga personal de Olga Guillot. Olga Guillot era huésped de ella en su casa. Oh. ¿Y sabe quién más era huésped de la casa de Talía? Joan Manuel Serrat. Cuando venía a Colombia, se dejaba en la casa de Talía. Qué Maravilla. fantasía. Noches de fantasía de los 60 a los Eso 80. es como tener Radio Tituta, siempre los invitados que estamos aquí, cada que ustedes nos ven, tenemos gente y historias para que ustedes escuchen, sepan las nuevas generaciones, para que sepan cómo es el nacimiento también y cómo se fueron abriendo caminos a través de muchas de las que estamos acá y van a estar siempre acá en Radio Tituta, ¿sí o no, Mojito? Claro que sí, pues Caperuza. Siempre es- Nunca acabaremos de contar. No, por eso yo digo que acá nos reuniremos porque es que mientras nos cuentas todas estas historias se nos van a ir capítulos. Así que ojalá este sea el tercero de muchos, porque ya vamos para 3. Pero es maravilloso siempre escucharte, es maravilloso tenerte aquí Ay, y gracias. oír de tu propia voz esas historias tan importantes para que se conozca, yo creo que también nuestra memoria y cómo hemos abierto espacios desde Sí, yo, por Sudamérica, desde Latinoamérica, desde Colombia. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en publicidad. Y yo era la única marica transformista que trabajaba en publicidad. Yo empecé a hacer anuncios comerciales, casting, y había un personaje que no niego el nombre, que es Gerardo Sánchez, que era en producciones GES, el hermano de Julio. Sí. Ese señor tenía una conta, pero es medio homofóbico, pero a él le tocaba trabajar conmigo. Aunque no me quería, le tocaba Soportar. soportarme y me hacía unas cosas y me decía, pero yo lo dejaba cada rato en su lugar, con buen humor. Yo le decía así, un día llegó esta mañana un comercial de electrodoméstico, entonces son varios sets, ya sabes, cocinas, baños, no sé qué. Entonces dijo, apaguen luces y corran todo para el otro set, todos los hombres. Yo me sentaba fumando. Entonces dijo,
¿Y usted no ayudaría? Dijo, hombres. Él no podía conmigo. Obvio. Y entonces estaban en la junta de producción, yo como hacía el casting, hacía las cosas, yo era muy buena trabajadora. Cuando uno es buen trabajador, se vuelve necesario. Y eso es lo que necesitamos encontrarle a la gente, que nos volvamos necesarias. Que ahora es una competencia desleal de lo que hay, porque hay mucha promoción, pero no son necesarias. Hay que hacernos necesarios. Entonces, tiene que volver necesario. Entonces, llegaban a la junta y decía, ¿quién va a firmarse? Porque había el loco Osorio, que ya ves, amigo mío, estaba el otro, Bonilla, que también era magnífico, que murió, que eran directores de fotografía y de cine y televisión. Y entonces decía, ¿quién va a hacer el comercial? ¿Qué es? Yo decía, no me queda a mí, Caperuza, tiene que aguantarse, nosotros somos el cliente. Claro, entonces la Entonces, otra vez Caperuza, sí, otra vez, ¿cómo le parece? Y se va a traer mi cama, va a vivir aquí, le decía yo. Porque el cliente me exigía. Entonces no podía decir nada. Entonces siempre era y plan de malas, que yo vivía en 85 con séptima muchos años, 32 años, 86. Y él compró una casa que hicieron un edificio. Y como un apartamento de ese sobre plan, no sé qué. Cuando la secretaria de él dice, ay, don Gerardo, ¿sabe que vivía al pie suyo? Caperuza. No puede ser. El señor se enfureció porque él creía que nosotros las travestis y las maricas teníamos que vivir en las Cruces y en el Santa Fe y no podíamos ser el mismo nivel de él. Y entonces, desafortunadamente le tocó en un séptimo piso y a mí también. Entonces yo cuando salía al corredor veía el apartamento por las ventanas de mi edificio. El señor no podía. Y él no me saluda. Después de que trabajamos años. Entonces, eso es lo rico, esos retos de luchar y ocuparnos su espacio sin necesidad de grito, sino con trabajo, con elegancia. Entonces, yo le decía, entonces, un día Pastrana estaba para presidenta de Colombia. Yo fui a su matrimonio que yo arreglé a Nora cuando se casó. Yo arreglé a las novias más lindas, a las más famosas de Colombia, las arreglé yo. Y entonces, es que no, que producción, es que el panorama, que viene Pastrana, y entonces y subían y bajaban, y hacían poleo. Como había varios estudios, entonces no viene el doctor Pastrana para decir el viejo, entonces, ay, Caperuza, que no voy a participar, es que entonces dijeron que Gerardo dijo que usted no se va a aparecer ni a la cafetería, que era una cafetería, como a mierda, ¿qué tal? Entonces, bueno, ya me dije, ni loco, ¿no? Que lo peor que el medio aprendí que nunca pedir que es amigo de la gente hasta que la gente ya que es amiga de uno. Mientras tanto, no lo das por hecho. Yo me quedé callado. Y bueno, entonces yo llegué y de casualidad fue unas escaleras así y la cafetería quedaba aquí. Cuando yo estaba en mi cafecito, ¿de qué? Cuando baja Andrés y me dice, Caperuza, ¿qué hace aquí? Me tocó contigo. Le dije, no, yo estoy en otro estudio, en un comercial. Y dice, no puede ser, ¿por qué no hacía la casa? Vaya a saludar a Sanobra y no sé qué. Y dije, claro, yo voy en estos días que no tiene tiempo, me la saluda, por favor. Que el caballero, galán, decente, ese señor no pudo. Quedó así, me dijo, Caperuza, ¿usted conoce a Andrés Pastrana, que es el presidente de Colombia? Sí, lo conozco, yo estuve en su matrimonio y no lo vi a usted. Ya quedó ahí el espinazo. Entonces, son las cosas que uno por su trabajo, se va haciendo cuando se vuelve necesario, ocupa un lugar. Pues yo creo que ese es un gran mensaje para cerrar, y es justo lo importante de hacernos necesarios en una sociedad que además el mecánico muchas veces no los hombres son los señores que tienen carros y todo, ellos, el mecánico es necesario para ellos porque es su carro el que tienen que llevar a que le ayuden, a que le suban, a que le van, necesitan del mecánico de toda Colombia y el mundo entero necesita de nosotros, porque nosotros no vuelvo y lo repito, el mundo no sería igual.
hasta el día de hoy somos necesarias y eres necesaria. Tanto este capítulo ya están creando necesarios porque pues sin eso tampoco sacamos ese autoestima que también tenemos así como lleno de éxito. Entonces eso fue el capítulo de hoy también, Mujito. Despedimos a Gracias por abrir espacios, gracias por estar aquí. Así, gracias. Gracias por ese estar. Dale, mi rey. De verdad que muchas gracias. Y siempre te esperaré. Que dice que Estás en la casa. Y muchísimas gracias a ustedes por ver este capítulo de Radio Tituta. Recuerden que nos encuentran en todas las redes de podcast y ahora somos un videocast, así que nos encuentran en YouTube para que puedan mirar todas estas historias y reconocer un poquito de este material de archivo que rodea a cada una de estas figuras tan impresionantes que han abierto espacio para nosotros como personas queer, trans, no binarias, transformistas, dragas, mariconas. Y ya saben lo que nos deja el capítulo de hoy. Volvámonos necesarias. Totalmente, y nos seguimos viendo. Te amo, Madre. Gracias por haber visto este video en YouTube o haberlo escuchado en cualquier red de podcast como Spotify o Apple Podcast. Recuerda también que puedes encontrarnos en Instagram como @colombiatransqueer. Síguenos, compártenos y déjanos un comentario de qué te parece este video. Espero que nos veamos en un próximo episodio.